Entonces ahí viene la idea de que haya un programa de sondeos que depende del tipo de estructura que uno vaya a tener. Les he mostrado una presa y ahí podemos decir algo sobre las presas. Dice aquí, como pauta general, los sondeos deben alcanzar una profundidad mínima de al menos la mitad de la altura de la presa y alguno de ellos una profundidad equivalente a la altura de la presa. Sin embargo, la profundidad puede ser mayor si existen niveles permeables o materiales muy alterados. Una idea de profundidades de sondeos, ¿no? Entonces uno dice, si yo tengo una presa, ¿no? Ya sé, si la dibujamos así, entendido que yo antes de hacer la presa debería hacer algún sondeo para ver qué hay por debajo. Si es una presa, me dice, debería yo pensar en esto de acá, alcanzar una profundidad mínima de al menos la mitad de la altura de la presa. Entonces digo, si esta es la altura de la presa, está muy asociado con el nivel de agua también, entonces en ese caso debo alcanzar una altura ahí abajo que sea la mitad. Y alguno de ellos, lo que equivalga a la presa, ahí hay varios. Entonces normalmente basta eso. Por lo tanto, si es una presa de 120 metros, en el centro debería haber algún sondeo de 120 metros y el resto cerca de 60 o más, ¿no? Eso es lo que dice. Y si mi presa es de 40 metros, un sondeo debería alcanzar los 40 metros y el resto unos 20 metros. Es una idea. Sin embargo, la profundidad puede ser mayor si existen niveles permeables o materiales muy alterados, fallas, ¿no? Si digo, pero realmente todo esto parece muy permeable y parece que 20 metros más abajo hay una roca muy impermeable. ¿La buscaremos? Por supuesto que puede ir más allá. Aquí la interpretación geológica decidirá la necesidad de investigaciones más profundas y con mayor número de sondeo. La inyectabilidad del macizo se estima a partir del ensayo Lullón, que todavía no conocemos según tales criterios. Entonces, dice, además haga ensayos ahí y vea cuán inyectables pueden ser para que pueda adicionalmente detener el agua que pueda pasar. Entonces ahí está la idea de cómo uno planifica un programa de sondeos. A veces uno dice, me hubiera gustado que en la universidad me digan, hay que hacer tantos sondeos a tal profundidad y ser una regla. Es imposible. Cada proyecto con ideas de este estilo, con normas de este estilo, me llevan a una investigación con la disposición de dinero. Entonces hay que entender qué es un sondeo, qué se hace, y ya en cada proyecto le toca a cada uno, si está en este campo de decidir aquí, decidirá. Entre tanto, veamos qué son sondeos. Son sondajes, perforaciones profundas en suelo y o roca, idealmente con recuperación de testigos, permiten conocer la distribución y propiedades geológicas y geotécnicas de los materiales en profundidad y permiten hacer ensayos in situ. Veamos. Entonces, si estamos hablando de sondajes, en esencia estamos hablando de un equipo como este de acá, grande, u otro como este de acá, que pueden inclinarse, o uno más pequeño como este de acá, pero en general estamos hablando de diamantín. Primera idea de cómo hacer perforaciones. Y en ese sentido, ahora nosotros decimos el concepto general es este de acá. En el concepto general, la idea es que nosotros hacemos una perforación, ponemos un muestreador en la punta una corona de diamantina, bajamos y luego subimos con todo el equipo para hacer aquello y tenemos el núcleo de roca ahí. Esa es básicamente la idea. Y ahí viene que estos sondajes, con ese criterio, con ese concepto muy simple, tienen diferentes sistemas. Existe el sistema estándar y existe el sistema wireline. Y cada uno tiene una designación. En el sistema wireline, la designación más común es la NQ, pero puede ser algunas veces BQ o HQ, hay otras. Y el diámetro de la muestra asociada con ese sistema es 47,6 milímetros y el diámetro de la perforación 75. En este otro sistema, miren este número tan conocido, 54,7 milímetros y el diámetro tantos. Entonces la idea es que en ensayos de laboratorio, pues se acostumbraba mucho utilizar el sistema y tener ese diámetro y con ese diámetro de núcleo, pues varios ensayos. Y por eso correcciones cuando no había este diámetro. Ahora lo más común es el sistema wireline, el sistema NQ, que tiene un diámetro algo menor, pero si hacemos ensayos en rocas que tengan diámetros menores, sabemos cómo corregir, pero la idea es cómo se las han sacado, ahí está la idea. Bien, entonces ahora decimos el más común es el wireline. En otras palabras, cuando nosotros bajemos, en esta parte que he pasado rápidamente hay un muestreador, ese muestreador luce de esa forma, tiene un elemento aquí abajo, tiene aquí una corona de diamantes, un barreno donde entra la roca y esta porción puede entrar y salir fácilmente jalando con un cable. Ese sistema es así de complejo, no nos preocupamos mucho en aquello, nosotros solo decimos vamos a bajar aquello y aquí hay una propaganda que nos ayuda a ver realmente de manera clara qué es lo que representa la perforación. Primera idea, ya se puede ver un dibujo de máquina que involucra perforación a diamantina, es más grande y más cara que cualquier otra que hayamos visto en SPTs o algunas perforaciones en suelo. Primera idea. Segunda, los sistemas varían ligeramente según quien venda aquello y los que han hecho esta propaganda tienen una marca. Pero en forma general nos dice, mire, va a correr
Primero la idea de perforar en suelo o grava, algo muy duro, pero suelo en forma general, no roca. Y para eso se necesita un sistema, no se necesita extraer núcleos en suelo. Y ahí está la idea de, se puede utilizar un tricón, un trépano de esa manera, con una camisa hasta la roca. Entonces ahí queda solo encamisado en un primer sistema y se jala ese primer sistema, pero ha quedado una camisa, no se me derrumba nada y saco mi herramienta que me ha servido. Y ahí entra la diamantina, entra el muestreador y giro con el encamisado y me dice, esa es la perforación estándar. Y al hacer esa perforación, el núcleo quedó al medio, es muy claro. Una cierta profundidad entro y después jalo el muestreador, queda el encamisado y tengo ya el núcleo afuera. Luego puedo hacer una perforación piloto, que solo esto sin el encamisado, así se llama, y puedo bajar y otra vez saco núcleo y esa es lo que se llama perforación piloto. Y ahí avanzo una cierta distancia y esa distancia es la que conozco como la longitud de la barrena, ¿no? Perfecto. Entonces eso representa hacer perforaciones, ¿no? Por supuesto, si uno entra a este mundo, necesita saber más cosas. Ahora nos basta entender aquello. Y además, ciertos parámetros de perforación, la mayoría de nosotros nunca va a perforar, pero sí va a haber algunas perforaciones en los proyectos que hagan. Entonces hay que entender que el maquinista, el operador, debe cumplir ciertas cosas extra de que sabe operar la máquina y nosotros no. Y los parámetros que debe cumplir están normados, hay ciertos rangos, esa es la idea. Y otra vez volvemos a los diámetros con los que uno va a perforar y dice, por ejemplo, voy a utilizar la perforación NQ. Entonces eso involucra una cantidad de fluido en litros por minuto, agua de 30 a 38 litros por minuto es común. Un peso sobre la corona, es decir, cuánto debo empujar con la máquina y además una velocidad de rotación en revoluciones por minuto. Y aquí dice un valor promedio para ese caso es 800 revoluciones por minuto. Entonces así uno tiene una primera idea de que el maquinista, dependiendo la roca que esté encontrando y el diámetro que tenga, debe seguir ciertos criterios, ¿no? Eso es lo que nos dice esa tabla. No hay que saber de memoria, solo entender que es así. Y por supuesto que el equipo para perforación puede ser variable, ¿no? Miren, aquí dice este más liviano, este algo más pesado, este más pesado y este más pesado. Si hablamos de equipo de esta marca, puede haber la Longyear 24, 34, 38 y 44 y debemos pensar que más o menos es la idea. Este es el 24, este es el 34, este es el 38 y este es el 44 en idea general. Y si queremos utilizar el diámetro NQ, el de aquí tiene suficiente torque para entrar a 40 metros, el siguiente a 400, el otro a 600 y este de acá hasta 1000 metros. Nuestros proyectos pueden estar en el orden de 40 y el de 400 en algunos túneles, obviamente 1000 en algunos túneles, pero la idea viene de esa forma, la profundidad. Ahora, si el diámetro no es ese, hay variaciones, ¿no? Si es un poquito más ancho o menos ancho, puede uno manejar. Pero la clave es que el diámetro condiciona las profundidades. Perfecto. Y una vez que entiendo que hay diferentes equipos, sí, digo diferentes equipos que pueden inclinarse de una u otra manera, como se ve aquí o como se ve aquí, o aquí, ¿no? Solo para mostrar eso. Y todos esos equipos pueden moverse hidráulicamente, hay guinches, no importa, el hecho es que uno puede controlar el movimiento. Y al final, en el muestreador, hemos hablado de una corona de diamantina. Y decimos, ahora hablemos un rato de las coronas de diamantina. Esa es una, que es esta de acá, pero veo que pueden haber diferentes y de diferentes diámetros. Y aquí veo la misma idea, diferentes coronas y otra vez lo mismo, veo coronas aquí y allí y diferentes. Por eso los fabricantes nos dicen, mire, yo le vendo las coronas de diamantina sin ningún problema. Lo único que usted tiene que fijarse es, en esencia, qué roca va a perforar. Es algo que uno debe saber. Entonces, por decir algo, citamos y decimos, vamos a perforar una pizarra. Por decir algo, notamos que estamos en ese orden de pizarra y la persona que nos va a vender la broca nos dice excelente. Entonces, ¿sabe qué? Para ese material yo le aconsejo que en cuanto a calidad de diamantes sea de primera, en cuanto a tamaño de diamantes sea entre 15 y 20 piedras por quilate y en cuanto a la matriz sea normal. Pida eso y le va a ir bien. Por supuesto, si cambia su roca hay que tener cuidado y por decir algo va a perforar granito. Entonces pida en cuanto a calidad de diamante extra, en cuanto a tamaño de diamantes de 30 a 40 piedras por quilate y en cuanto a matriz pida la extra dura. Entonces de esa manera uno puede elegir coronas y es una tabla de un fabricante para que nosotros le pidamos adecuadamente nuestras coronas. Otro fabricante dice, no, mire, mis coronas son la serie 10, la serie 9, 8, 7, 6, 4, 2 y ahí están los números. Entonces depende igual del tipo de roca que me pida algo y ahí está otro de estos y dice colores, diamantes, números. No nos preocupamos mucho, solo la idea de que esas coronas se eligen así. Y hemos hablado de algunos diámetros, pues la idea es que pueden existir muchos más diámetros, eso es lo que vemos aquí. Y normalmente uno debe poner un diámetro grande, la camisa, y después puede ir bajando
y disminuye su camisa. Puede, por decir algo, dejar una camisa hasta 20 metros, luego sigue bajando otra camisa más abajo hasta 50 y después otro, y va disminuyendo el diámetro en el que va entrando. Uno. Y dos, nunca hay que olvidarse que al perforar, pues hay fluidos, y esos fluidos muchas veces necesitan ciertos agentes, ¿no? Entonces ahí solo hace la perforación y puede haber agua, y ahí le puede agregar para estabilizar el pozo ciertos elementos. Y ahí es muy complejo y uno necesita saber perforar sabiendo que hay algo así. También decimos muy bien, recuerdo que en cuanto a la perforación misma, yo he visto que en suelos entró con un tricono o algo parecido, porque no necesitaba sacar muestras, necesitaba llegar a una profundidad. Entonces, un elemento para un tipo de suelo. Y aquí después otros elementos para otros tipos de roca, y se puede ver la diferencia, ¿no? De qué se trata. Y adicionalmente decimos que, adicionalmente a las coronas, también hay que pensar en las camisas. Sepamos que hay diferencias y que en esencia a veces hablamos de camisa, a veces hablamos de coronas y no hay problema. Y todo esto con lo que les decía hace un momento, de que uno empieza con diámetros estándar y dice, voy a empezar por decir algo con el diámetro PQ, que involucra 85 milímetros, ¿no? Y luego, por debajo de este, puedo yo dejar eso encamisado hasta, como les decía, 20 metros, voy a introducir uno de menor diámetro. Entonces, el más aconsejable, el PQ3, y luego el HQ, y luego el HQ3, y así sucesivamente. Muchas veces, los que perforan solo tienen el PQ, el HQ, el NQ, el BQ, la más común, el NQ. A veces solo perforan con este diámetro y listo, pero a veces pueden empezar con el PQ y dicen, esto se va a desmoronar, es mi camisa. Y una vez que han llegado a cierta profundidad, pasan al HQ y sigue de camisa, y una vez que han llegado a otra profundidad, llegan al NQ y dejan a eso a otra profundidad y siguen bajando con el BQ porque entra por dentro. Es una posibilidad, ¿no? Pero igual, la idea general es que entiendo cómo perforar, y si me sumerjo en este mundo de las perforaciones, de lejos hay más cosas, sí. Cada uno de estos tiene sus diámetros, y los que son más comunes son el sistema Wireline NQ, que involucra ciertos diámetros de perforación y del testigo. Y si cambio de sistema o cambio de barras, cambian los diámetros. Eso es lo importante. Bien, entonces sea como sea que trabaje, termino yo sacando las muestras. Y esta es cualquier foto de internet. Este es algún proyecto, entonces es una caja, y aquí dice, aquí está el proyecto, está el sondeo, está el caja, tal localidad, en tal fecha, tal profundidad, a tal otra profundidad. Y de aquí a aquí hay 100 centímetros. Bueno, entonces dice, aquí hemos llegado a 10.50, se ha introducido el muestreador y se ha llegado hasta 11.20. Y lo que ha salido es eso de ahí. Y luego ha salido esa porción y después eso de ahí. Y en 12.50 ha salido eso de ahí. Y en 12.50 he metido un tubo Shelby. Y de 12.80 a 13 algo, a 13.15 tengo mi tubo Shelby, porque ya vi que podía sacar muestra intacta de esa manera. Y a 13.25 vi eso, y luego introduje de 13.25 a 14.10 algo y vi que salió eso, y así sucesivamente hasta aquí, que son 15.20. Una vez que he sacado esas muestras, debo analizarlas. Por eso ahí está esa figura. Me tiene que servir para poder encontrar el macizo rocoso, para determinar mi macizo rocoso. Debo hallar el RQD. Entonces, ¿se acuerdan que hemos visto esta figura para hallar el RQD? Ya no necesitamos repasarla, pero entiendo ahora muy bien de dónde han salido esas cajas y esos núcleos, y debo hallar el RQD, primer paso. Nunca olvidar las fracturas inducidas en esta perforación. Y luego debo ver otras cosas. Cuando estoy viendo mi caja, me dice la norma que debo ver el grado de fracturamiento de la roca, y debo ver el espaciamiento entre las fracturas que vea. Debe ser mayor a 2 metros, entre 0,6 y 2, entre 0,20 y 0,60, o cualquiera de esas, y debo ponerle un nombre y adicionalmente un grado de fracturamiento. Entonces, si veo yo cierta distancia, elijo la distancia y declaro aquello. Se debe decir el grado de fracturamiento. Y en esos núcleos de roca, además debo describir el grado de meteorización. Y digo, claro, es obvio y claro que tengo que hacer lo mismo que hice en campo en un afloramiento, pero ahora en una caja. Y conforme vaya con la profundidad, vaya a ir cambiando las condiciones, entonces tengo que distinguir rangos. Pero no importa, voy paso a paso, encuentro el grado de meteorización y digo, a ver, la decoloración tantos, ligeramente meteorizada, tal. Y luego debo ver la resistencia. Entonces digo, qué interesante. Estoy haciendo la clasificación, la descripción que aprendí en el capítulo anterior en mi caja. Entonces puedo agarrar, golpear con un martillo, lo que sea, y termino en esto mismo de la resistencia. Y digo, clasificación por decir algo. No se puede raspar o descarrilar con un cuchillo de bolsillo. El espécimen puede ser fracturado con un solo golpe firme de martillo. Entonces ahí ya tengo un rango de resistencia. Y así, entonces ahí aparece otro registro grande de qué hacer.
Igual que vi en campo una cosa grande y después agrando y digo, no es tan difícil, lo propio, en una caja tengo que hacer todo aquello. A ver, ¿qué tienes? Un registro de esta empresa y me dicen, mire, primero ponga el diámetro de testigo y las condiciones de agua. Entonces, ya entiendo que cuando veo un HQ, ¿de qué se trata? Un diámetro especial. El más común, el NQ, el HQ más grande que el NQ. Y digo, ¿de dónde a dónde está perforado? Intervalo perforado, desde hasta. Y en este caso, entrado de 4610 a 4650. ¿Cuánto he perforado? 0,40. Y veo recuperación del testigo. ¿Cuánto he recuperado? En este caso es los 0,40. Recuperación, por lo tanto, el 100%. ¿Y cuánto es el RQD? Como he aprendido, 0,10. En porcentaje, 25% para este caso. Y el total de fracturas, 8. Además, debo identificar un granito. Entonces digo, qué interesante, todo lo que hice en un afloramiento, debo verlo en una caja. Me dice, después hay que ver el intervalo geotécnico. ¿Qué quiere decir? En este rango se tiene lo mismo, pero después ha cambiado cosas de ese estilo. El índice de dureza, el índice de meteorización, en base a lo que vi antes, ¿no? En qué rangos queda. Y luego debo entrar al conteo, la orientación, condición de cada fractura, porque tengo que describir las discontinuidades. Descubrir en esas cuál es la familia 1, la familia 2. Y de aquí viene que de las que con respecto al testigo están inclinadas en este rango, o en este otro, o en ese otro. Y ahí uno empieza, cantidad, tipo, planaridad, rugosidad, la condición, ¿no? Entonces ahí uno dice, claro, hay que ir con calma, pero entiendo que debo describir para cada discontinuidad el tipo y además el relleno, etcétera, comentarios. Entonces ahí abajo de mi tabla yo digo, para planaridad tengo estas opciones, para rugosidad tengo estas otras. Y digo, ¿por qué tengo esas opciones? Por una simple razón, porque después esos rangos me van a permitir hacer la clasificación del macizo. Y así otras cosas, entonces ahí aparecen longitudes, no siempre se puede ver todo. A veces uno necesita decir, a ver, este afloramiento, esto está a 20 metros de profundidad, pero veo que son las mismas condiciones que el afloramiento, entonces ahí uno puede decidir más cosas, pero intenta hacer todo, y ahí está la clave. Todo en cuanto a clasificación en las cajas. Y tiene que terminar y decir, de 0 a 10 metros, RMR 40. De 10 metros a 60, o lo que sea, ¿no? Me estoy inventando, RMR 70. Y cosas de ese estilo. Y solo así me va a servir hacer un sondeo. Y de los núcleos puedo hacer ensayos de laboratorio y sé el macizo que estoy manejando. Es muy común ir a un perforista y decirle, mire, estoy trabajando en una presa, ¿cuánto me cobra? ¿Qué necesita? A ver, no sé, haremos 3 sondeos de 50 metros cada uno, 150 metros lineales en tal lugar. Allá, le va a costar tanto. Uy, muy caro. Entonces, bájele. Claro, le bajo. ¿Le hago 2 sondeos? Eso va a bajar. Y uno termina diciendo, ya bueno, hágame 2 sondeos. Y le entregan el resultado y les muestran las fotos de las cajas, han perforado hermoso, lindo, y le dicen el RQD es tanto. Excelente, sirve el RQD. Pero ahora uno quiere diseñar la presa de concreto. ¿Cómo? Entonces necesita el RMR de ese macizo debajo. Y el resto de los parámetros, ¿quién los mide? Tengo que acordar con el perforista y no me tengo que equivocar, tengo que acordar con el perforista. El perforista va a tender a darme solo el RQD, pero no me olvido que lo que yo necesito son más cosas. Ahí no se ve que necesito, pero he entendido que necesito. Entonces, si el perforista me dice, no, excelente, yo le doy este valor, le va a servir harto, el RQD es bueno, pero yo debo tener datos para terminar con el RMR, aunque no sean perfectos, pero que me dé una idea del RMR. Y si el perforista me dice, no, imposible, yo no hago nada más que el RQD, entonces uno tiene que ver qué hacer para llegar al RMR y no pasa nada. Pero es muy importante entender que realmente en este proceso de hacer sondeos, debo en esencia hacer la descripción del macizo en profundidad. Eso es muy, muy importante.